Bueno, como decíamos al comienzo del programa, hoy es uno de esos días en que las noticias son muchas y hay que tratar de seleccionar. Por supuesto, todo el mundo habla de la evolución del índice de precio del consumidor, la discusión de qué rubro creció más, o otros opinan sobre una evaluación provisional por ahora del resultado de la reunión del presidente en los Estados Unidos con el presidente Donald Trump. Nosotros vamos a tratar de hablar de algo que es un poco más de largo plazo, si ustedes quieren. Digamos primero que este viaje a Estados Unidos de Milei, que lo ha puesto al presidente de Argentina en la mayoría de los portales de noticias, porque justo ha coincidido en un momento en que el presidente Trump, además, ha ocupado mucho espacio a partir de sus gestiones para lograr esta tregua en la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Hay una fotografía, que es la que tengo a mis espaldas, que muestra la reunión anterior. Pero el presidente Milei ha ido con una gran esperanza. De hecho, ha declarado, yo creo que es una especie de expresión de deseos, que nos van a salir los dólares de las orejas, dijo él, ¿no? Bueno, eso se irá viendo. Pero, digamos, hay varios puntos que tienen que ver con esta reunión. Una cuestión es el salvataje del Tesoro de los Estados Unidos, la compra, la intervención del Tesoro en el mercado cambiario comprando pesos. Otro es la definición más precisa del swap, de este apoyo que le da Estados Unidos. Otros son las expresiones del secretario del Tesoro que ha dicho vamos a hacer todo lo que haga falta. Y hay como otro capítulo que tiene que ver con la inversión. Yo no sé si esta lluvia de dólares que está a mi espalda se va a verificar o no, pero sí me gustaría hablar sobre la importancia que tiene esta parte que tiene que ver con las inversiones. Miren, la inversión, la formación de capital, ya sea en equipos durables de producción, en nuevas fábricas, en la construcción de nuevos edificios para las fábricas, etc., es un elemento muy importante, un componente muy importante para explicar el crecimiento de una economía. Eso está demostrado, digamos. Ayer se ha conocido el nombre de los nuevos galardonados como Premio Nobel de Economía, que son 3 profesores, que son estos que tengo aquí. Uno de ellos, Joel Mokyr, que fíjense, da clases en Northwestern, fíjense que le han dado el premio Nobel por haber identificado los prerequisitos para el crecimiento sostenido mediante el progreso tecnológico. Y los otros 2 que han compartido el premio, de hecho, Mokyr ha recibido el 50% del premio y cada uno de estos 2 economistas que están aquí en la pantalla han recibido 1/4 del premio. Uno de ellos es Philippe Aghion y el otro es Peter Howitz. Philippe Aghion es francés y los 2 han sido premiados simultáneamente por sus trabajos sobre la teoría del crecimiento a través de la destrucción creativa. La destrucción creativa es un concepto que acuñó un gran economista a principios del siglo XX, en 1911, en un libro que es La teoría del desenvolvimiento económico, y en ese libro Joseph Schumpeter, un notable economista, autor quizás de la obra más importante de historia del pensamiento económico, dijo que el capitalismo explicaba su dinámica y también sus ciclos por la aparición de la innovación, es decir, del cambio tecnológico. Y decía, el empresario, más que combinar factores de la producción, es un elemento central para explicar la innovación. ¿Por qué? Porque el empresario cuando descubre una nueva tecnología, cuando aborda un nuevo mercado, hace una inversión y esto le daba al capitalismo el dinamismo que lo ha caracterizado durante el siglo XX. También explicaba los ciclos, las depresiones, como consecuencia de lo que él llamó un agrupamiento de innovación. Y la destrucción creativa fue un concepto que acuñó para decir que cuando una nueva por ejemplo, tecnología irrumpe, en realidad destruye otras, pero se supone que lo que va a ser un salto más claro hacia el crecimiento económico. Es decir, que la inversión resulta ser un tema central. ¿Qué nos pasa en la Argentina? Hemos dicho muchas veces que desde 2011 Argentina no crece y se discuten muchos problemas de corto plazo. Me gustaría mostrarles en números, no en discurso, en números, cómo es este tema de la inversión. Miren, en ese gráfico lo que he puesto ha sido una comparación de cuánto representa la inversión
dentro del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es la cantidad de riqueza que se genera en un año en la economía. La inversión, fíjense, la línea celeste corresponde a la Argentina. En la crisis del 2001-2002, tan severa, la inversión cayó al 6% del producto. Después tenemos aquí, digamos, en 2025, una estimación, ese no es un dato oficial, pero ha salido recientemente estimaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, es 15%. Miren ustedes lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos es 21%, perdón, en la Unión Europea es 21% y en Estados Unidos es 17%. O sea que Argentina, que probablemente por ser una economía con menos grado de desarrollo, debería acelerar su crecimiento, en realidad está con un nivel de inversión que hace dudar la posibilidad de un crecimiento rápido y sostenido. Y hay una forma más cruda de ver eso, que es otro gráfico, donde también está el dato de Argentina, pero está comparado contra China. Todos hablamos del crecimiento notable que tuvo China, que va camino a convertirse, a lo mejor en no muchos años, en la economía más grande del mundo, medida por su Producto Interno Bruto. Fíjense que China, cuando nosotros teníamos 6% de inversión en 2001, que recién lo mencionamos, China tenía más del 40%. Es decir, el 40% del producto chino es inversión. Y llegó a tener casi el 50% en el 2008. Fíjense que en el 2008 Argentina también parecía que había aumentado al 22%. En 2008 se disparó la crisis de los derivados financieros. ¿Recuerdan ustedes aquella crisis que surgió a partir de las incobrabilidades de las hipotecas en los Estados Unidos? Bueno, esa crisis hizo que cayeran nuevamente, no solo en Argentina, China también recibió el impacto, pero fíjense la situación en 2025. Las estimaciones dicen que vamos a tener 15%. ¿Cuánto va a tener de inversión, es decir, de formación bruta de capital fijo? ¿Cuánto va a tener digamos, el coloso de crecimiento del mundo? 41%. Este tema, que no tiene que ver con discutir el índice de precio que salió hoy, que no tiene que ver con discutir qué tan efectivo es el auxilio del secretario del Tesoro en el mercado cambiario, tiene que ver con una mirada un poco más de largo plazo, pero que creo que superada esta etapa en que toda la discusión además está muy dominada por la controversia política, porque todo el mundo está pensando cómo va a ser no el día domingo 26, sino cómo va a ser el lunes 27. Allí nosotros hemos dicho que nos parece, a partir de datos que hemos mostrado, que el gobierno va a tener que revisar con mucho cuidado su política cambiaria y su política monetaria, pero, digamos, sería bueno que también se levantara la mirada para pensar seriamente en cuáles son los cambios necesarios para que la economía argentina tenga un coeficiente de inversión, es decir, un porcentaje de la formación de capital fijo sobre el PBI que sea más alto que ese 15% que a todas luces no garantiza un crecimiento acelerado. De hecho, el Fondo Monetario Internacional ha hecho algo que nosotros dijimos que iba a ocurrir, que iba a bajar su estimación sobre cuánto va a crecer la economía argentina en 2025 y lo ha bajado 1 punto al crecimiento que esperaba. Y a su vez ha subido la inflación que espera que ocurra durante este año. Pero eso es una discusión para otro momento. Digo, sería muy bueno que en Argentina se comenzara a discutir seriamente un programa de mediano plazo que genere suficientes incentivos con las transformaciones que fueran necesarias para lograr que ese coeficiente de inversión deje de ser 15% y pase a ser, ojalá pudiera ser el doble. Miren, la India tiene 31% del producto explicado por la inversión. Aspirar al 31 quizás sea mucho, pero sería saludable que aumentáramos significativamente la inversión si es que queremos pensar en serio en una economía que se recupere y que se transforme en una economía mucho más desarrollada. Lo veremos hasta el día de las elecciones, seguiremos discutiendo lo que dicen los candidatos y el 27, sea cual fuera el resultado, ojalá estemos dispuestos a discutir cuestiones de más largo plazo.